amados, qué bendición nuevamente poder considerar la palabra de Dios, considerar lo que el Señor quiere expresar a nuestros corazones. En el domingo pasado habíamos terminado Mateo capítulo 12, hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 13 y aquí nos vamos a adentrar en una sección nueva del Evangelio de Mateo. Está entre la tercera sección de enseñanzas que Jesús da en el libro, en este evangelio. La primera, recuerden, fue el Sermón del Monte, en Mateo 5, 6 y 7. Después vimos cuando Jesús envía a los discípulos, Mateo 10, 11, y hoy estamos entrando en lo que conocemos como los misterios del reino de Dios. Y en un momento vamos a ver el tema del misterio más adelante en el versículo 11, que no es algo que hoy esté oculto, sino precisamente es algo que en ese momento es revelado. Jesús quiere revelarnos algo. Él comienza a predicar del reino de los cielos. Y recordemos en Mateo 4, Él comenzó a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Después estuvo enseñando a través del Sermón del Monte las características de la persona que es parte del reino de los cielos. Y después no solamente enseñó, sino que demostró con poder a través de milagros que el reino de los cielos estaba ahí. Milagros impresionantes, milagros de sanidad, milagros de sanando a personas enfermas de enfermedades incurables como la lepra, incluso llegando a levantar a una pequeñita, la hija de Jairo, de la muerte. Él demostró el poder del reino de los cielos. Pero en esta última sección que hemos comenzado a ver, hemos visto el rechazo del reino de los cielos por parte de los fariseos, de los religiosos, de los escribas en esa época. Ahora, Él va a enseñar en parábolas. Él nos dirá por qué lo hace y hoy veremos la primera de las parábolas. Las parábolas del sembrador junto con su explicación. En ella nos dirá cómo es el reino de los cielos. En este mismo capítulo hay pequeñas secciones donde al inicio de las parábolas nos dice el reino de los cielos es semejante a, pero en esta parábola no inicia así. En esta parábola nos dice cómo comienza el reino de Dios y efectivamente comienza plantando una semilla. Mira lo que dice en Mateo capítulo 13. Vamos a ver los primeros 9 versículos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, parte cayó en pedregales donde había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60, cual 30, por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Hemos escuchado esta parábola muchas veces. Han habido videos, hay cuentos para niños, es impresionante, la conocemos de arriba abajo. Pero en los primeros 3 versículos nos da una pequeña introducción. Jesús salió de la casa en donde estaba, bueno, probablemente de su casa en Capernaum. Salió de la casa, se fue al mar, la gente le siguió y tuvo que subir a una barca y desde allí comienza a hablar muchas cosas por parábolas. Lo que está haciendo Jesús en este momento es enseñar y me encanta
Me encanta porque lo que hizo Jesús fue sacar esa enseñanza de la sinagoga. ¿Recuerdan el domingo pasado que hablamos que él enseñaba en la sinagoga y que en el episodio que vimos el domingo pasado ya habló de la sinagoga de ellos? Es como si hubiera habido un punto de quiebre en ese momento y hubiera dicho, ya hay que sacar esto de la sinagoga porque ya no es la sinagoga del Señor sino la de ellos. Y entonces saca de allí la enseñanza, se la lleva al mar, al lugar donde está la gente, al lugar donde se reunió la gente. Esa barca le iba como a proveer una especie de púlpito, de plataforma, y podía proyectar su enseñanza que podían escucharla muchos. Lo mismo que hizo en el Sermón del Monte, y a través de utilizar ese episodio como un auditorio donde él pudiera enseñar. Ahora, imagínense usted a los fariseos. ¿Saben ustedes dónde estaban los fariseos en este momento? Exactamente igual a como estaban cuando el episodio del domingo pasado en el trigo, escondidos acechándolos a ver qué carambas estaban haciendo. ¿Y cómo estaban esos fariseos? Debían estar revolcándose. Yo estoy absolutamente seguro que estaban revolcándose. Imagínense las críticas de los fariseos diciendo, eso no se hace, ¿cómo se le ocurre sacar la enseñanza de la sinagoga e ir allá? Bueno, con lo que hemos visto de los fariseos, los veo literalmente retorciéndose y con urticaria. ¿Cómo así que está enseñando afuera? Bueno, Jesús tenía mucho que enseñar y ahora lo está haciendo. Y lo está comenzando a hacer a partir de acá con parábolas. ¿Qué es una parábola? Tal vez el significado más sencillo que pude ubicar de una parábola es algo puesto a un lado o echado a un lado. Y pretende con esa definición que sea algo para hacer una comparación o una similitud. Puede ser una enseñanza larga, puede ser una enseñanza corta. De hecho, la tercera parte de las enseñanzas de Jesús que están registradas en el Evangelio de Mateo son en parábolas, ¿sí? Y la parábola lo que está tratando de hacer es tomar algo que es desconocido para compararlo con algo que es conocido y así poder ayudar a la audiencia a entender una verdad. La mayoría de estas, de las que están aquí en Mateo, tienen que ver con el ambiente en donde se encuentran en ese momento. Es un ambiente agrícola. Como ya leímos la parábola, básicamente está apelando el Señor a un sembrador que está plantando semillas en 4 distintos suelos. Eso es lo que hace la diferencia, que son 4 diferentes suelos. 3 de ellos no tienen éxito y uno de ellos tiene éxito, pero no solo tiene éxito, sino tiene un éxito extraordinario, tiene un éxito que se nota, tiene un éxito aplastante. Aquí, ¿cuál es el punto? El punto es que está utilizando un lenguaje que todos entienden. Todos ellos tienen en su mente el proceso de sembrar y de cosechar. Habían campos de trigo, esos campos no nacieron solos. Ellos eran agricultores y conocían qué pasaba cuando una semilla caía en cada uno de estos pisos, de estos suelos. Hay una semilla que cayó junto al camino, pero por la dureza del suelo, porque pues la gente va caminando, los carruajes van pasando, lo aprisionan, esa semilla no pudo germinar y pasaron las aves y se comen la semilla y se la llevan. El otro sitio, los pedregales, piedras que están como con una capita de tierra, cae la semilla germina rapidito, pero es tan poquita esa capita de tierra que no logra agarrarse porque llega a piedras y entonces sale el sol y se seca. Y hay una tercera que cae en los espinos, que van creciendo junto al camino, ¿sí?
y cayó entre ellos, y cuando crecen los espinos, ahogan esa pequeña semilla que está germinando, ese brote, y ninguno da fruto. Pero el último dice que da fruto, y fruto abundante, al 100, al 60, al 30, y eso es un crecimiento extraordinario. Ahora imaginémonos a todas estas personas escuchando esto. Imaginémonos a quien realmente ha estado sembrando, cuando Jesús dice, las que cayeron en el camino, inmediatamente en su mente, uy, eso no va a pasar, eso no va a germinar, porque tienen la experiencia. Y cuando Jesús habló de las que cayeron en pedregales y los que estaban ahí, en su mayoría, pues en general los varones, pensando que les había tocado salir a sembrar, pensando, esos se van a morir, ya me pasó. Y cuando habló de las que cayeron, la semilla que cayó en los espinos, ellos mismos pensando, eso no va a funcionar, eso no va a funcionar, a mí también me pasó, eso se va a morir. Pero llega la buena tierra y de repente es como, wow, un fruto extraordinario, 30, 60, 100, eso es extraordinario. O si no, preguntémosle a Isaac. En Génesis capítulo 26, Isaac está en Gerar y dice ahí que él plantó y Dios le bendijo lo que plantó. Y dice en Génesis 26 que lo bendijo tanto que se enriqueció. Y bueno, plantéense esto, si produce al 30, al 60 y al 100, ¿sí? Y está produciendo al 100, imagínense cómo le bendijo Dios a Isaac en esa plantación. ¿O es que hoy es muy fácil invertir $1 y ganar 100? No, eso es extraordinario. De hecho, la gente dice, no, eso tan bueno no dan tanto. Pero el Señor está diciendo que una tierra que es fértil sí da tanto, que nosotros en su palabra sí podemos dar tanto. Y se enriqueció tanto Isaac que sus vecinos le tuvieron envidia, a tal punto que le dijeron, apártate de nosotros porque te has hecho más poderoso que nosotros. Entonces yo me imagino a estas personas escuchando al Señor Jesucristo que les está diciendo que al 100, al 60 y al 30, y ellos diciendo, wow, ¿por qué? Porque es extraordinario. La ilustración es clara, la ilustración es evidente, y sí, es clara y evidente para los que entienden, pero aquí tenemos un problema, y es que aparentemente, inclusive los mismos discípulos no entendían, y se acercan a Jesús y le dicen, pensando, ¿qué quiso decir? Pero antes de decirle eso, le preguntan, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas en parábolas? Y llegamos a la segunda sección de este pasaje, desde el versículo 10 al versículo 17. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado conocer, los es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no oyen, y oyendo, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron,
y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Por qué en parábolas? Bueno, dijimos que es una parábola. Vimos la primera parábola. Se nos hace simple, sencillo. Y ahí está la enseñanza. Pero se acercan los discípulos y dicen, ¿por qué les hablas en parábolas? Ya preocupados algunos, diciendo, pero si no entiendo. Pero si no entiendo. Bueno, al leer de la manera sencilla, vemos que Dios lo que quiere es revelarnos una verdad. Y nosotros entendemos esa verdad. Nos damos cuenta de lo que Él nos quiere decir. La clave está en el primer versículo. Hay un propósito doble. Miremos el primer versículo. A usted, de esta sección. A ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Entonces no es tan sencillo como sumar 2 más 2. No es tan sencillo como tener una propia inteligencia personal. No es mi capacidad. Es que a nosotros se nos fue dado y a ellos no les es dado. Así de simple. Es un acto divino de gracia, la cual Dios ha revelado la verdad a sus discípulos. Él llegó a Mateo y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dejó todo y le siguió, y Dios le ha venido revelando a Mateo, y él lo ha venido escribiendo en el Evangelio. Jesús revelando los misterios del reino de los cielos. ¿Qué hizo con Pedro y con Andrés? Con Jacobo, con Juan. Les dijo, sígueme. Y dejaron todo y le siguieron. Mi hermano, a nosotros nos es dado. Nos es dado. ¿Por qué? No porque escogimos, sino porque Él nos llamó. Es pura gracia. Y creo que todo el que ha creído en el Señor Jesús se encuentra en esta mañana alrededor del mundo glorificando su nombre, recibiendo de Él esa revelación. Y hoy, después de 39 años de estar en el Señor, después de 39 años que me llamó a sus pies, yo me pregunto, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo? Y hoy, cuando estoy de pronto más cerca de mis compañeros de colegio, porque las noticias vuelan y algunos de ellos están comenzando a fallecer, me pregunto, ¿y por qué yo? ¿Por qué yo? Bueno, por pura gracia, para que Él sea honrado. Para los que están tomando mi experiencia con Dios, que debe ser toda la iglesia, creo que todos estamos involucrados. En la lección de la unidad 3, el día 4 del discipulado, es eso lo que me está diciendo. Me está diciendo que me fue dado. Me está diciendo que es un privilegio para que Él sea honrado. Pero también aquí hay algo importante. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, al que se le ha dado se le dará más, al que no se le ha dado, aún lo que tiene se le quitará. Bueno, yo creo que es gracia. Hemos estado viendo a los fariseos que se les ha revelado el reino de los cielos delante de ellos. Todo lo que hemos visto en Mateo es una total, completa y entera revelación. Ellos estaban esperando al Mesías, conocían, porque eso era lo que la ley y los profetas les estaba diciendo. Pero ellos estaban esperando un Mesías diferente, estaban esperando un Mesías guerrero, un capitán, un general que los librara de una opresión. Eso que ellos estaban viendo no era lo que estaban esperando. Sin embargo, lo tenían enfrente a sus ojos. Una persona, un Mesías que estaba sanando, que estaba proclamando verdades del reino. Y ellos le rechazan, no le ven. Y yo quiero ir a la nueva traducción viviente en el versículo 12.
y leer nuevamente ese versículo. Mira cómo lo traduce en la Nueva Traducción de Viviente. Dice: a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Entonces, mis hermanos, hay un doble propósito en las parábolas. Por eso, las parábolas enseñan para los que han entendido, reciban más, pero los que lo han rechazado, aún lo que saben les será quitado, y la parábola contribuye a rechazar más. Es el doble propósito en la enseñanza de las parábolas. Algunos entienden porque les fue dado, y tan pronto escuchan la parábola, claro, eso es, ¿sí? Pero hay otros que escuchan la parábola y dicen: por supuesto, está loco, no tiene sentido. No lo entienden para que se cumpla lo que está escrito. Y Jesús cita a Isaías. Isaías habló de ellos. Mis hermanos, no es negligencia, es un rechazo deliberado, según lo que dice Isaías. No es negligencia, tenían las escrituras, estaban viéndolo, pero no lo veían. Lo estaban sintiendo, pero no los leían. Tenían las escrituras, estaban viendo las evidencias. Jesús les está mostrando su poder en milagros. Les está hablando, les está citando esas escrituras, pero ellos no ven, no oyen, no entienden. Es negligencia de ellos. Es un rechazo deliberado, es la total responsabilidad del ser humano en un rechazo deliberado. El Señor les ha expresado la verdad, no la sigue expresando. Aquí está hablando de misterios, es una bendición. Él nos ha dado una palabra con poder. Y miren, ¿a qué le atribuye Jesús lo que está sucediendo? Los fariseos han querido destruir a Jesús, lo han querido acusar, lo han querido matar, y han llegado a atribuir las palabras de Jesús y el poder de Jesús a Satanás. Ese es un rechazo deliberado. Viendo no ven y escuchando no entienden, porque el corazón, dice Isaías, está engrosado por la soberbia, por el orgullo. El corazón oye pesada, sus oídos oyen pesadamente. Es ese que cuando se le habla se voltea y dice: ay, otra vez con el mismo cuento, otra vez con el mismo tema. Su oído está nublado. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque por siglos los profetas han querido ver lo que ustedes ven y no lo vieron, pero ustedes lo están viendo. Y me encanta, esto es una bendición para todos aquellos que hemos escuchado. Es una bendición que proviene de la comunión que el Señor nos ha permitido tener con Él, de su presencia. Es de tener al Señor y al Salvador con nosotros, estar presente su paz en nosotros. Eso es una bendición. Eso es lo que me está diciendo el pasaje. Bienaventurados ustedes que sí oyen y que sí ven. Y quiero hacer una pausa aquí y decirte que si has escuchado y eres salvo, eres bienaventurado. Puedes cerrar los ojos en cualquier momento y simplemente decirle: Señor, gracias porque he podido verte, porque te he podido escuchar, y ha sido solamente gracia de ti. Gracias porque veo, gracias porque abriste mis ojos, gracias porque escucho, porque abriste mis oídos, gracias porque abriste mi corazón, porque lo quebrantaste y ahora puedo ver y puedo escuchar y me has sanado. ¡Qué bendición!
doblemente bendición, bienaventurados. Bien, y sigue la explicación. Mira lo que dice en la tercera parte de este pasaje a partir del versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende bien, viene el malo, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado junto al pedregal, este es el que oye la palabra al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Jesús aquí explica la parábola que dio en la primera sección. La presenta en una forma detallada, sencilla, fácil de entender. Explica algo que está sucediendo, que solamente en buena tierra da fruto la semilla, que entre espinos, en pedregales y en camino no da fruto, y le explica el por qué. Recuerden, hay un propósito doble, para que los que han escuchado sigan entendiendo y aprendiendo, pero los que han rechazado no entiendan. Por lo tanto, mis hermanos, sintámonos bienaventurados, porque hemos escuchado. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador, comienza diciendo en esta sección. Ahora, hay dos pasajes en la Biblia que son concordantes con este pasaje. Esta misma parábola está en Mateo 4 y esta misma parábola está en Marcos 8, Marcos 4 y Lucas 8, gracias. En el capítulo 4 de Marcos está la misma parábola y él comienza diciendo: el sembrador es el que siembra la palabra. En este mismo capítulo de Mateo 13, más adelante en el versículo 37 dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesús. El sembrador siembra la buena palabra, el que la siembra es el Hijo del Hombre, por lo tanto el sembrador es el Señor Jesús, ¿sí? Ahora, la semilla es la palabra de Dios, así lo dice en Lucas 8:11, donde también aparece esta palabra, y lo dice claramente que la semilla es la palabra de Dios. Sí, eso lo sabemos, la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que espada de dos filos. Recuerdan Hebreos capítulo 4, versículo 12. Penetra, llega, es viva, es eficaz, llega hasta los tuétanos, divide, expone el alma y el espíritu, las parte, las coyunturas y los huesos, y tiene la capacidad de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra, ¿sí? Nos desnuda por completo. El Señor sabe exactamente qué pienso, qué es lo que he guardado en el corazón. No hay nada que Él no conozca. La palabra es la semilla y tiene mucho poder. El sembrador es el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo. Ahora, esa palabra ha sido predicada y es esa palabra la que, cayendo en tierra fértil, ha logrado que el evangelio se expanda por toda la tierra. Lo hicieron desde la antigüedad, lo hizo Pablo, Pedro, todos estos hombres. Constantemente ha sido a través de los siglos sembrada. Mucha gente lo ha hecho a través de las iglesias, a través de misiones. Hoy hay cientos de misioneros, yo diría miles de misioneros alrededor de la tierra, y hay cientos de miles y tal vez millones de cristianos cumpliendo la gran comisión, llevando la palabra del reino. Ahora, aquí en este capítulo 13, en el versículo 19 me dice claramente que cuando alguno oye la palabra del reino, ¿sí?, esa es la semilla. La palabra del reino, el mensaje del reino, que es lo que Jesús ha estado haciendo durante todo el evangelio
de Mateo, lo que Mateo ha estado tratando de explicar a través de cada pequeña historia que ha venido contando, que Jesús es el Rey, que Él es el Mesías, que ha venido para traer el reino de los cielos, y la semilla es la palabra de Dios, y en el primer suelo en que cae es un camino duro, es un camino que no puede penetrar, y dice que al no poder penetrar, entonces se la llevan los pájaros, se la comen, y no penetra por el orgullo y el pecado y la soberbia, ¿sí? Y entonces esa palabra es presa fácil del que viene y arrebata esa palabra, porque dice la Escritura que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿Y quién es el malo? ¿A quién se refiere en este pasaje con el malo que arrebata esa palabra que cayó en ese terreno duro? Bueno, en Marcos capítulo 4, versículo 14, me dice específicamente que es Satanás. Y en Lucas, en el capítulo 8, versículo 12, dice específicamente que es el diablo. Así que aquel que está lleno de orgullo y soberbia de pecado, que ha endurecido su corazón, es presa fácil de aquel que viene y roba la palabra y la quita. Pero miren, hermanos, miren esto, en Lucas, en el capítulo 8, dice algo interesante, en el versículo 12, dice, en este pasaje de Lucas está la misma historia, y dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y es interesantísimo esto. Qué sorprendente. ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás cree que en la palabra de Dios hay poder para ser salvos. Él lo sabe. Hoy hay una total batalla en contra de la Escritura. Hoy se nos quiere hacer creer que la Escritura es irrelevante, que es invención de hombres, que no fructifica, que está llena de contradicciones, que tiene mitos, que tiene leyendas y está bombardeando a todo el mundo. Pero la razón no es porque tenga mitos, la razón no es porque sea de hombres, la razón es porque Satanás sabe que esa palabra salva. Y por eso es que trata de quitar esa palabra que cae desafortunadamente en un corazón orgulloso y va y la quita rápido para que no crean y se salven. Y no permitamos que nosotros, que tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de permanecer en la palabra de Dios, no permitamos que nos sea quitada. Que no entre el orgullo en nuestro corazón y dejemos de recibir esa bendición en la salvación de la Escritura. En los pedregales la reciben con gozo, pero no hay raíces. Es de corta duración. Viene la aflicción y la persecución. Sí nos había dicho el Señor que íbamos a estar en persecución. Nos ha advertido que íbamos a tener pruebas. Pero también nos dijo, yo he vencido, no he vencido. Cuando venga la persecución y las pruebas, nosotros tenemos al Cristo que ha vencido. Y ponemos toda nuestra confianza porque Él ya ha vencido. Aquel que tiene orgullo en su corazón llega a ese primer enfrentamiento a la prueba y renuncia. Que no sea eso, que nos aferremos, arraigados, que nos aferremos. Mira, esa palabra la utiliza en Colosenses capítulo 2 versículo 7. Dice, arraigados, eso es echar raíces. Esta semilla no pudo echar raíces por las piedras. Pero lo que me dice el Señor es, tú arraígate. Versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él. ¿En quién? En Cristo.
confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Necesitamos tener raíces profundas en Cristo, para que cuando venga la persecución y la aflicción, no tropecemos, no seamos de corta duración. Y el tercer suelo, el que fue sembrado entre espinos, ese que oye la palabra, pero que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué es infructuoso? No es que no tiene fructosa, no, es que no produce fruto. Infructuosa. Específicamente me dice que el afán y el engaño la hace infructuosa. Vimos en esa misma lección de mi experiencia con Dios, vimos el capítulo 15 de Juan, versículo 16, donde dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Señor, no solamente a los discípulos, a todos aquellos que hemos sido llamados a sus pies, nos ha puesto para llevar fruto y para que ese fruto permanezca. No para que quede en terreno duro y que el enemigo se lo lleve, no para que quede en un terreno donde el afán y la ansiedad lo ahoguen, no para que quede en un terreno que tenga un fruto, una semilla, una raíz pequeña y se muera. No, para que tengamos fruto y sea en abundancia. Porque como dice en Mateo en el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende. Ahora, según la línea de lo que hemos venido hablando hoy, Él es el que nos ha permitido entender. ¿En qué momento? En el momento en que no escuchamos pesadamente, sino con la disposición a obedecer, a entregarnos, a rendirnos a aquel que nos permite oír. Hay un mensaje para el que entiende, pero también para el que no entiende. Para el que no entiende hay endurecimiento. Para el que entiende, entonces una aptitud de nuestro corazón para recibir y atesorar lo que oímos del Señor, su palabra, para darle el valor a lo que escuchamos, a lo que leemos. No por lo que dice, sino por quien lo dice. Eso es lo que le da valor. Y eso es lo que puede generar en nosotros fruto en diferentes maneras, al 30, al 60 y al 100. En Marcos capítulo 4, versículo 20 dice: esos son los que oyen y reciben la palabra. En Lucas capítulo 8, versículo 15 dice: ellos son aquellos con corazón bueno y recto que retienen la palabra oída. Y si escuchaste esta parábola y la entendiste, eres bienaventurado. Si Dios en su misericordia te permite ver el día de hoy que tu corazón está engrosado por el orgullo y por la soberbia, ven al Señor Jesús y dile: Señor, quebranta mi corazón, rómpelo. No quiero seguir siendo ciego, no quiero ver sin ver, no quiero escuchar sin entender. Quiero buena tierra para mi corazón. Y si ya tienes esa buena tierra, dale gracias a Dios, porque se te fue dado. Gloria a Dios, porque se nos fue dado. Pongámonos en pie, vamos a orar. Padre Santo, Señor de gloria, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, gracias por esta parábola. Señor, ha sido tan claro y tan sencillo darnos cuenta de cómo hay una responsabilidad en el que escucha. Hemos visto a través del Evangelio cómo te nos has mostrado con poder, con gloria, con amor
y con misericordia. Señor, te clamamos para que podamos asimismo expresar esa palabra, expresarla, regar esa palabra, botarla, Señor, en los campos. Tú nos dices que hay unos campos que están dispuestos, no sabemos cuáles son, por eso te clamamos nos permitas regar esa palabra, esa semilla en todos los campos que nos permitas, Señor, que nos permitas ir y sin tener prejuicios exponer esa palabra porque no sabemos el terreno, si es terreno fértil o no lo es. Danos la sabiduría, no para tratar de identificar en una forma sesgada el terreno, sino para poder expresar tu palabra a todo aquel que se atraviese en nuestro camino, a todo aquel que dispongas en nuestro camino, a todo aquel, Señor, que nuestro corazón esté dolido porque están perdidos, Señor. Danos esa fortaleza, danos ese motor, danos ese amor hacia el perdido para poder esparcir esa palabra a tiempo y a destiempo, esa semilla a tiempo y a destiempo. Y clamamos, Señor, que caiga en tierra fértil. Clamamos, Señor, que haya fruto y fruto abundante. No permitas, Padre Santo, que en nuestra propia vida permitamos que esa palabra, esa semilla y esa palabra no germine en fruto abundante. Permite que nuestro corazón tenga ese fruto abundante y que de ese fruto puedan beneficiarse muchos alrededor, muchos a través de tu obra, muchos a través de tu voluntad, mi Señor. Gracias, Padre eterno, por ese privilegio. Cuida a tu iglesia, Señor, cubre a tu iglesia y bendice a tu iglesia en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Muchas gracias. Dios les bendiga.